Buenos días a todos los asistentes. A nombre del Centro de Estudiantes de Derecho y de la Comisión Organizadora de las Jornadas Australes de Medio Ambiente y Derecho, queremos darle la bienvenida en este segundo día en la 9ª versión de esta actividad dedicada al cambio climático y desastres naturales. Para iniciar, escucharemos unas palabras de bienvenida por parte del director regional de la Dirección General de Aguas, don José Guerrero López. Bien, buenos días a todos y a todas. Hace 36 años la realidad hídrica y demográfica era otra. Hoy el cambio climático nos obliga a asumir el enfoque de riesgo desde una triple dimensión: escasez hídrica o sequía, crecidas, inundaciones o aluviones y afectaciones a la calidad de los cuerpos de aguas. De hecho, diversos organismos internacionales nos llaman a hacer un giro en materia de gestión hídrica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, nos recomendó reiniciar las reformas institucionales y normativas con el propósito de adoptar un sistema de gestión integrada de las cuencas hidrográficas que permita unificar la planificación y reglamentación relativa a la cantidad y calidad del agua, expandir la cobertura de las normas sobre calidad de aguas y acelerar la implementación de la plataforma prevista de información sobre calidad para publicarla sistemáticamente. La Organización de Naciones Unidas planteó como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible agua potable y saneamiento, llamando a poner en práctica la gestión integrada de recursos hídricos, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua. El Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, en su fase 8 de seguridad hídrica, establece como desafío de gobernanza la escasez y calidad de la agua, los desastres relacionados con el agua y los cambios hidrológicos y el agua y los asentamientos humanos del futuro. Las reformas del Código de Aguas, las cuales impulsa el gobierno de la presidenta Bachelet, comulgan con estas recomendaciones. Hoy más que nunca, en un escenario de cambio climático, desastres naturales, se hace necesario tener un uso eficiente del agua. La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas en la región, en el marco de sus atribuciones, realiza labores de fiscalización del uso del recurso y el ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas. Participa con pronunciamiento en el sistema de evaluación de impacto ambiental y complementa también acciones de fiscalización con la Superintendencia de Medio Ambiente. Además, la red hidrometeorológica nos permite mantener en observación y análisis constante las variaciones hídricas. A lo largo del país, la DGA mantiene más de 2.000 estaciones de monitoreo, de las cuales 550 tienen transmisión en línea. En la región contamos con estaciones fluviométricas, meteorológicas, de calidad de agua, de sedimento y de control de lagos. En este sentido, tal como me tocó participar hace 2 años, lo señalé en el 2015 en las 7ª jornadas, la Dirección General de Agua abogaba por cambios sustantivos al Código de Aguas, tal como lo comprometió la presidenta Michelle Bachelet al inicio de su mandato. Hoy puedo informar que uno de los 2 proyectos de ley a los cuales el Ejecutivo introdujo indicaciones, uno está listo para ser ley, es decir, con fecha 17 de octubre del 2017 fue aprobado por unanimidad en la sala de la Cámara de Diputados en su tercer trámite constitucional, cerrando así el proceso legislativo. Luego de 3 años y medio hemos logrado un importante avance para que el afectar derechos a terceros y la sustentabilidad de las fuentes naturales dejen de ser recurrentes. En este sentido, el proyecto faculta a la Dirección General de Aguas para acceder a los predios e incluso multar a quienes lo impidan y solicitar directamente el auxilio de la fuerza pública. Los fiscalizadores de la DGA tendrán la calidad de ministros de fe, dando mayor respaldo a sus informes. La DGA podrá ejecutar por sí u ordenar la ejecución de sus resoluciones para regularizar cauces a otros servicios del Ministerio de Obras Públicas ante su incumplimiento. Establece sanciones efectivas, reales y disuasivas para quienes infrinjan la ley. Se tipifican las infracciones al Código de Aguas con sanciones de mayor cuantía a las actuales, pueden aumentar hasta 100 veces. En el actual Código de Aguas, la regla general es una sanción máxima de 20 unidades tributarias mensuales, es decir, la sanción prácticamente es muy poca. Las sanciones irán entonces del 1er al 5º grado, según el tiempo de contravención de que se trate, con multas que fluctuarán de 10 a 50 UTM para el 1er grado, de 51 a 100 para el segundo, serán de 101 a 500 para el 3er grado, de 500 a 1000 para el 4º y de 1000 a 2000 para el 5º grado en el caso de quienes falsean o duplican títulos para inscripciones fraudulentas.
Las multas contarán con 3 tipos de agravantes que permitirán aumentar la sanción, entre las cuales están la afección a la disponibilidad para el consumo humano, cometer acciones en áreas protegidas, perjudicar gravemente el cauce, y permite a la DGA aplicar directamente dichas sanciones, las que podrán ser reclamadas ante los tribunales de justicia. Es decir, tendremos herramientas más eficientes para ejercer la tutela sobre las aguas. Ahora falta dar un segundo paso, que es la aprobación del otro proyecto de ley, el Boletín 7543-12, el cual tiene por objeto alcanzar una gestión equilibrada del agua. Reconoce este proyecto el agua como bien nacional de uso público, prioriza el consumo humano, el saneamiento y la subsistencia, protege las áreas de importancia ambiental y patrimonial, fomenta el uso eficiente del agua y construye seguridad jurídica. Actualmente se encuentra en la Comisión de Agricultura en segundo trámite constitucional en el Senado. El año 2005 se realizó una modificación al Código de Aguas que persiguió fomentar el uso efectivo de los derechos de aprovechamiento de agua, incorporando un pago de patente por no uso. Fomentar el uso eficiente hoy incluye entender el agua como bien nacional de uso público. Por lo tanto, aquellos derechos de agua que no se hayan inscrito, se les fijará un plazo para complementar esta responsabilidad. De lo contrario, se caducarán. Y aquellos titulares que sigan manteniendo derechos de aprovechamiento ociosos, se les impondrá también un plazo para el uso efectivo y su no cumplimiento injustificado será motivo de extinción para devolver disponibilidad para usos reales. Los derechos de aprovechamiento de agua, como dice su nombre, son para aprovecharlo, por lo tanto el no uso ya no tiene sentido. Me sumo entonces a las palabras de reconocimiento del decano en el día de ayer, para unas jornadas que cada año muestran un crecimiento sostenido, ampliando el límite de nuestros conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, invitamos a Camila Mateo y a los expositores a subir al mesón para dar inicio al cuarto panel. Agradecemos las palabras de don José y les saludo muy cordialmente. Bienvenido al cuarto panel de la jornada de Derecho y Medio Ambiente, titulado Aluviones y Derechos de Agua. Hoy contamos con la presencia de don Pablo Oces, geógrafo y magíster en Economía Agraria, actualmente profesor del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la doctora en Derecho Pilar Moraga, actualmente investigadora del área de dimensión humana, Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile, y el profesor de nuestra facultad, Ernesto Ravera. Antes de comenzar, expondré la modalidad del panel. Cada expositor dispondrá de 20 minutos para presentar su ponencia y posteriormente habrá una ronda de preguntas por parte del público. Para dar inicio a este panel, expondrá don Pablo Oces la ponencia Desastres Naturales y Cambio Climático, una geografía que se expresa. Buenos días. Quiero agradecer antes que todo y felicitar la iniciativa, agradecer primero la invitación, la consideración hacia mí de traerme para acá, encuentro un honor. Y también quiero felicitar a los estudiantes por la energía y la fuerza y la convicción para llevar adelante este esfuerzo y que se ha sostenido en el tiempo. Y eso es construir, yo creo, sin duda un mejor país. Así que felicitaciones, como tercera vez que les digo, pero creo que nunca sobran las felicitaciones. Voy a tener que irme muy rápido.
yo había calculado otro timing, no sé por qué, probablemente, seguro el error es mío, pero aquí vamos, y si alguien puede bajar un poco estas luces, porque hay bastantes imágenes, sería ideal. La convocatoria, el título del tema es ¿qué es esto de los desastres naturales y el cambio climático? Y yo lo estoy planteando en términos de la geografía, como es mi naturaleza, esta geografía que se está empezando a expresar, o estamos empezando a entender qué se viene expresando. ¿Qué significa esta parte? Pues bien, hay un postulado. Una cosa es cambios en el clima. Probablemente Duncan ayer se explayó largamente sobre el tema. ¿Y de qué cambio estamos hablando? ¿De qué fracción de todas las tendencias climáticas? ¿Cuál es la proporción atribuible a cambio climático? Y el resto es tendencia, es un 30%, por ahí anda, el cambio climático propiamente tal. Entonces tampoco es una cosa que uno diga, oye, la lluvia de antes era totalmente distinta a la lluvia de hoy día. No, hay una fracción que es distinta y el resto son tendencias que se han repetido en la historia mucho antes de que el hombre empezara a quemar carbón y leña, que fue hace varios miles de años ya. Y por otro lado, entonces, ¿qué pasa con los cambios en el uso del territorio? ¿Qué podemos ver al respecto? ¿Estamos utilizando el territorio de manera racional? ¿Estamos utilizando el territorio con ciertos conocimientos? ¿Estamos tomando lo que se sabe de la dinámica de los sistemas naturales a favor de nuestro accionar? ¿Estamos respetando eso? Esa es la pregunta de investigación en el fondo. O sea, ¿qué pesa más? ¿Y dónde nosotros podemos administrar decisiones? ¿Dónde nosotros podemos hacernos parte? En el corto, en el mediano y en el largo plazo, que son 3 escenarios distintos. Y en algunos podemos intervenir hoy para tener resultados hoy. En otros podemos intervenir hoy para tener resultados en 50 años más. Entonces, ese escenario es bastante más complejo sencillamente que frases que son ridículas, que hemos venido escuchando hace un tiempo, que ahora el responsable de muchas cosas es el cambio climático, cosa que es realmente tirar la basura detrás de la reja. Total, ahí no la veo. Entonces ya no hay basura. Es lo mismo que cuando uno barre en la casa y guarda todo bajo la alfombra, es lo mismo que responsabilizar el cambio climático en muchas cosas. Entonces ahí entre medio de este tironeo, bueno, están los desastres. Desastres que son objetivos, que cobran vida, que cuestan plata y que limitan el desarrollo y generan problemas importantes, como vamos a revisar. Pero esta trilogía es la que los invito a que le demos una vuelta. No la vamos a resolver ni mucho menos, sencillamente poner algunos elementos arriba de la mesa. Y aquí me voy muy rápido. Solo para contextualizar, en el último tiempo, desastres asociados a clima son infinitos. Tifón Haiyan en 2013, 6.300 muertos. 6.300 muertos. Sequía Cuerno de África 2011, 100.000 muertos. Nadie sabe, porque son africanos. Eso no está en ningún diario, no está en ninguna parte. A nadie le importa. 100.000 muertos. Población amenazada, más de 12 millones de personas. Huracán Katrina, que todo el mundo lo supo, 1.800 muertos. Estuvo en todos lados. Meses en las noticias. Claro, no es África eso. Pues bien, podemos seguir así revisando esta cantidad de cosas y básicamente fenómenos asociados al clima. Tenemos olas de calor que las hemos experimentado, no es lejano en el país. Ustedes también acá tuvieron hace un par de veranos temperaturas máximas excepcionales acá. Sequías, que estamos con déficit aquí aún, y el país viene tratando de salir, como veníamos comentando con Pilar, dijo René Garro el otro día, ahora estamos en una media sequía nomás, de la gran sequía a la media sequía. Pero bueno, estamos en eso. Inundaciones, como hemos experimentado, alteración de ecosistemas, pérdida de hielo glacial, con los efectos que eso lleva, aumento de nivel del mar, tormentas, huracanes, inestabilidad socioeconómica asociada, en fin. Ahora, del fenómeno físico, que es lo que acabamos de revisar, pasamos al fenómeno humano, al fenómeno social.
Y entonces acá ustedes tienen un cuadro donde el proyector no nos acompaña, o mi ceguera tampoco me acompaña, en que ahí hay unos continentes dibujados, y yo no los veo, pero por ahí estaban. Entonces, hay un conjunto de efectos importantes de estos fenómenos físicos sobre fenómenos sociales. Y es ahí donde nosotros podemos intervenir y es ahí donde nos empieza a importar. ¿A quién le importa que exista un tifón, un huracán, una sequía en el corazón del Polo Sur? Si no existiera una base americana ahí, e inglesa. ¿A alguien le importaría de los aquí presentes? A nadie le importaría, ni un huevo, nada. Primero, no sabríamos. Y segundo, no afecta a las personas. En consecuencia, a nadie le importa. Y eso es muy importante, porque cuando hablamos de fenómenos físicos, como cambio climático, nos interesa en el momento en que nos afecta, en el momento en que hay sociedad involucrada. De lo contrario, probablemente se restringe al área de la ciencia básica, que es tremendamente relevante para poder tener conocimiento en minuto que nos afecta. Pues bien, Chile no está exento de esta situación. Ahí tiene un conjunto de variables: temperatura, precipitación, eventos climáticos, biodiversidad, recursos, salud, infraestructura, energía, sector silvoagropecuario, pesca, acuicultura, turismo, ciudades. Y en cada una de ellas existe un efecto asociado. Este es parte del último informe de adaptación y cambio climático que se ha desarrollado, pero en la práctica tenemos un conjunto de efectos importantes. No me voy a detener en ellos. Ustedes pueden recurrir hoy día, este documento que es el Ministerio de Medio Ambiente de este año está disponible, si lo quieren revisar. Pero solamente enumerar que la lista es larga de aspectos y también la lista de efectos es tremendamente larga. Y si nos vamos exclusivamente al año pasado, acá tenemos mes a mes un conjunto de eventos extremos identificados, como puede ser baja segregada en la zona central, ¿se acuerdan? Olas de calor que hubo en marzo importantes, escasez de precipitaciones en zona sur y austral en mayo, déficit casi absoluto el año pasado, y así sucesivamente, aspectos asociados al clima que han ido afectando sistemáticamente. Y damos cuenta de ello porque han ido interfiriendo en nuestras dinámicas económicas, en nuestras dinámicas sociales e incluso en nuestras dinámicas personales y familiares. Por lo tanto, son temas relevantes. Pues bien, acá está uno de los elementos importantes que creo que en general se refiere poco y me parece que es fundamental, que es la tasa de crecimiento de la población. Que uno diga, no, la población está en retroceso, eso no es cierto. El crecimiento vegetativo de la población sigue incrementándose. Si uno tiene una idea acá de 1950 a 2015, la tasa es siempre positiva. O sea, somos más personas en el mundo. Y como yo puedo observar, y todos podemos observar, no tenemos una persona arriba de la otra. O sea, no estamos creciendo en densidad territorial como seres humanos. Estamos creciendo en extensión. Y eso se traduce sencillamente en que cada vez estamos ocupando más espacios del planeta. Espacios que antes estaban administrados por la naturaleza, con toda su libertad. Y como les señalé al principio, a nadie le importaba porque nadie vivía ahí. Hoy día, como somos más, ocupamos más territorio y el territorio se empieza a hacer escaso. Y por lo tanto somos más sensibles como sociedades, y como sociedad chilena también, a cualquier variabilidad que ocurra sobre el territorio. Si a eso le sumamos que sí hemos crecido en densidad de ocupación, si bien no estamos uno arriba de los otros, sí somos cada vez más personas que vivimos en condiciones urbanas. O sea, las ciudades, la concentración de la población en ciudades es creciente. ¿Qué pasa con esto? Que antes, cuando se salía un río, o antes cuando había una aluvión, por ejemplo, afectaba a 3 personas en esa ciudad, porque la ciudad de alguna manera administra la naturaleza en su entorno para poder instalarse. Hoy día el mismo fenómeno natural afecta a 100 personas. ¿Por qué? Por esas cifras que están ahí arriba, donde hay un incremento de la densidad de población urbana en el planeta. Entonces solo podemos esperar
que si yo mantuviera constante el clima, aún manteniendo constante la variabilidad climática, sí debemos esperar más desastres naturales o desastres en la práctica asociados a la naturaleza en ambientes urbanos. ¿Por qué? Porque las ciudades cada día tienen más personas y cada día son más grandes, manteniendo constante el clima. Ahora, si a eso le sumamos esta variabilidad, esta tendencia climática, que se llama cambio climático, que no es totalmente, no es el 100% de la explicación de la variabilidad, sino que una fracción, bueno, solo podemos esperar más fenómenos que nos afecten y más problemas hacia adelante. Y para eso entonces tengo que empezar a pensar un poquito en lo que les traigo ahora, que es cómo vamos a enfrentar este territorio. Voy a pasar rápidamente entonces acá. Quiero hacer un caso de estudio, voy a darle una vuelta. ¿Qué pasó el año 2015 en el desierto de Atacama? Fue un año donde el desierto de Atacama estuvo todo el rato en la vitrina. Y efectos en asentamiento urbano y actividad antrópica. Fíjense que, bueno, todos supieron de Copiapó y Chañaral en marzo 2015, pero no muchos supieron de Tocopilla y Iquique, después hacia finales del invierno. ¿Qué ocurre? Básicamente nosotros tenemos esta imagen, que es estaciones meteorológicas en aeropuertos dependientes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, básicamente es eso, lo que alimenta el sistema de pronóstico, principalmente. Entonces uno dice, no, 9 milímetros no es nada en el desierto de Atacama, ¿qué va a pasar? Bueno, pero es que son 9 milímetros en la costa, son 50 en Copiapó, y quién sabe cuánto cayó en la cordillera, que es la que alimenta finalmente la parte principal de las cuencas. Es un dato que no existe. Es un dato que no está, que se ha ido implementando lentamente, y justamente la Dirección General de Aguas es la que tiene estaciones de fluviométricas en las partes más cercanas a las cuencas andinas, en las zonas preandinas, especialmente en el norte. Pero acá las precipitaciones son superiores a los 80 milímetros, muy superiores a los 80 milímetros. Entonces esto no indica nada de lo que está pasando arriba. Y si ustedes observan, si uno lo ve en territorio, lo ve en un mapa que es muy simple, claro, las cuencas son gigantescas. Por lo tanto, si tú piensas que aquí caen 3, 5 milímetros, aquí caen 40 y aquí caen 100, y esta es la parte de mayor superficie, suma más agua, más superficie, crecimiento exponencial de los caudales. Lo mismo pasa en el caso de la cuenca del río Copiapó. Y miremos ahora, y esto es lo que yo les digo, una geografía que se expresa para que aprendamos a mirar un poco. Si aquí son 99% abogados, me parece extraordinario, porque la decisión no es física, la decisión no es ingenieril, la decisión es legislativa. Vamos a ver al final. Ese es el lecho del río Copiapó, y tiene un escarpe. Esto lo hacemos los geógrafos, los físicos. Hay un escarpe, pero hay que saber interpretarlo. Si está ese escarpe y es de este ancho, es porque este río ha ido labrando, ha ido excavando su cauce desde mucho antes que nosotros estuviéramos aquí. Y si existe con esa demarcación es porque funciona de esa manera. No porque esto sea un paleoescarpe de los tiempos de las momias Chinchorro, ni Monteverde, ni mucho menos. Es algo totalmente actual. Entonces empecemos a mirarlo un poco mejor. Este es el puente sobre el río Copiapó. Acá hay que hacer una mención de que cuando se calculó aquí un parque fluvial en un río que no lleva agua hace 10 años, quienes lo hicieron dijeron, ¿sabéis qué? Miraron hacia atrás y dijeron, este río es grande, por algo es grande. Este cauce es grande, por algo es grande, y dijeron, calculémoslo para una crecida histórica de 200 años. Oye, pero eso me multiplica el presupuesto por 3. Sí, pero seamos inteligentes. Calculemos el ancho y generemos resguardos económicos. Un cauce, después un parque de tola, de totora, después unos juegos infantiles. Que el daño sea mínimo en caso de que se ocurra esa crecida de 200 años. Y calcularon bien el puente. Y justamente en la crecida del 2015 el caudal no superó al puente. Entonces, ¿qué pasó en el río Copiapó? ¿Se acuerdan del desastre de Copiapó? Pero era algo medianamente razonable. Y ahí va el río Copiapó por su cauce, no se salió de su cauce en la parte urbana. Estoy desmitificando la información que ustedes tienen. Entonces, ¿qué pasó? Y esa es la pregunta. Pues bien, hay un actor acá que se llama La Quebrada de Paipote.
que viene del norte. Quebrada de Paipote, que curiosamente en sus obras fluviales, la obra de arte fluvial bajo la carretera que va a Inca de Oro, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 ductos, llamémoslo así, alcantarillas, para que transite. Pero en Copiapó, al llegar a Paipote, donde la lógica dice que tiene que llevar más agua, aguas abajo, va sumando caudales. Pues bien, es la mitad de la que hay aguas arriba. La capacidad de transporte que tiene la alcantarilla bajo el puente del camino principal. Ahí es donde se encuentra la avenida Copayapu. Bueno, ahí está la situación. Entonces, esa es la quebrada Copiapó hacia la quebrada Paipote. Ahí está la misma cañería. Un año después, curiosamente, esa intuición, ese olor que uno tiene a veces de tantos años dándose vueltas por ahí, dije, voy a sacar esta foto. Es raro este cauce, tan ocupado, tan trancado, algún día algo va a pasar aquí, dicho y hecho, y ahí pasó. Y esta fue la tragedia. Entonces ustedes miran acá, esta es la quebrada Paipote, al llegar al río Copiapó, donde, si miran bien, el cauce va por encima del techo de las casas. El nivel de base de ese cauce fue que en zonas áridas dijeron que si esto no trae agua, y le hicieron unas defensas por encima de los techos de las casas. Entonces, si ustedes suman este caudal, más el caudal del Copiapó, más el embalsamiento o el dique que se produjo en esa alcantarilla que les mostré, claro, el agua se empieza a acumular porque no logra pasar a la velocidad requerida y se desborda. Y ahí está el resultado. Entonces, quebrada de Paipote, la autora del desastre, mucho más que el río Copiapó. Y ahí están las casas, pues, viviendas subsidiadas, lamentablemente, construidas en zonas de riesgo. Entonces, no el cambio climático. 100%. Chañaral. Acá tenemos la llegada del río Salado a Chañaral, nuevamente un cauce marcado, establecido, definido y objetivo. Esas son las proporciones. Ahí hay una persona y ahí tienen las proporciones. O sea, prácticamente es como 1,50 m de escarpe y 150 metros de ancho. Y todo eso tiene que pasar por esta alcantarilla, que uno de los 70 camiones que fueron arrastrados por el caudal, uno es del tamaño de la alcantarilla. O sea, basta un camión para tapar el drenaje. Fueron 70 camiones, más un bus que ustedes vieron que se hundió y nunca más apareció. Pues bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos ocupando estos lugares? Acá está Chañaral con la playa que hizo Codelco desde el año 40 hasta los 80, que se gana el primer juicio ambiental de una comunidad. Me imagino que lo han estudiado en sus carreras. Si no, estudienlo, que es re interesante lo que pasó aquí en Chañaral con relaves de cobre. Y ahí está la situación. ¿Qué pasó entonces? Bueno, Chañaral la misma historia. Carretera nueva, inversión pública, mejores velocidades de desplazamiento, recién inaugurada, destruida por el río Salado que viene justo aquí. ¿Qué pasó? La misma historia. Actuó como un dique que represó al río Salado, desviándolo hacia la ciudad, lamentablemente. Y de hecho el puente, mira, esto es ridículo, el puente de la carretera nueva sobre el río Salado no lo tocó el agua. Nunca le llegó barro a este puente, que es este. No fue afectado, sino que fue afectada la periferia. ¿Te fijas el desvío del pan de azúcar? ¿Qué es esto? Acá viene el río Salado, acá está la obra de infraestructura. ¿Y qué pasa? Que en ese puente lo alcanza y no logra drenar, no logra pasar la cantidad de agua que el caudal que traía, que si bien es una crecida de 300 años, o sea, es una crecida que supera cualquier cálculo razonable. Eso yo se lo concedo a todo el mundo. Y actúa como un dique, una represa enorme que inunda todo este sector de Chañaral hasta que es el agua la que rebalsa por encima de la carretera y destruye la carretera, porque la carretera no es un pretil, es una carretera solamente. Entonces la destruye y ahí se vacía Chañaral hacia el mar, y con las imágenes que ustedes conocen. Bueno, ¿qué pasó en Tocopilla?
con 30 milímetros de precipitación en 3-4 horas, con un promedio anual de 1,7, o sea, supera con creces 3 muertos, 1000 evacuados. Quebras de Tocopilla, misma situación. Zonas identificadas en el plan de desarrollo comunal. Se sabe que son zonas de riesgo. La ciudad crece hacia los conos de deyección, que son las zonas de riesgo. ¿Por qué crece? Porque es más barato construir en conos de deyección, porque son planos, tienen una pendiente razonable, el suelo no es duro, es mucho más barato hacer vivienda social en conos de deyección que en altura, porque es mucho más caro. Bueno, entonces, vivienda social para afuera. 3 muertos. Y todo identificado en el mismísimo plan de desarrollo. Iquique, nosotros tenemos una estación de investigación en el desierto costero de Tarapacá. En el aeropuerto llegó Aracena, en agosto cayeron 4 milímetros en 24 horas. Y en Alto Patache nosotros registramos 50 milímetros en 24 horas en el pleno desierto de Atacama. 20 milímetros en 15 minutos. Es lo que probablemente tienen ustedes acá en Valdivia cuando llueve fuerte. Cuando hay un buen evento de precipitación. Y la distancia son 50 kilómetros. Este es el resultado. Desierto completamente modificado, completamente alterado, con fenómenos gravitacionales de erosión muy fuertes, cárcavas de 2,5 metros de profundidad por 5 o 4 metros de ancho. O sea, el cambio completo en el relieve desértico, destrucción de infraestructura que habíamos desarrollado, mal instalada, ¿no es cierto? Obviamente. Eso es otra conversación. Nosotros entonces hicimos el ejercicio de caracterizar lo que pasó ahí para poder prevenir y empezar a modelar fenómenos extremos de clima en ambientes hiperáridos. Entonces, tenemos toda la información, la estamos trabajando en este minuto, pero es re interesante ver cómo se comporta un fenómeno meteorológico de esta naturaleza en un ambiente hiperárido costero, donde hay un pic de precipitaciones de una violencia desconocida. Esto no hay registros de fenómenos de esta naturaleza. Ahora, si miramos hacia el futuro con esto, ¿serán más frecuentes? Probablemente sí. ¿Cuál es el rol del conocimiento científico? Es dar cuenta de estos fenómenos, informar, generar las implicancias, pero pensemos en este caso. Alto Hospicio. Alto Hospicio está a 60 kilómetros del lugar donde yo les mostré que pasó esto. Y hay 150.000 habitantes. Aquí hay 150.000 y acá abajo hay 150.000 más. Antofagasta, que tiene un escenario muy parecido, también tiene proporciones de población similares. Si llega a ocurrir un evento como el que ocurrió a 50 kilómetros al sur de este lugar, en este lugar, que reúne condiciones físicas similares, no es sustantivamente distinto, vamos a tener 100.000 muertos, probablemente. ¿Por qué? Por la velocidad del fenómeno, que es muy violento. Es predecible, es anticipable, pero no es estimable. Entonces, las preguntas que les quiero dejar es, ¿qué pasa con esta dinámica de la geografía? ¿Cuánto la estamos incorporando? ¿Cuánto pesa la vida versus el costo persona? Que es un tema muy complejo. ¿Es factible prevenir? Sí, es factible prevenir. No son misteriosos, son factibles de prevenir. ¿Cómo se hace planificación territorial en Chile? La planificación territorial se hace regulando, con normativa que incorpore estas variables de manera valiente, y no es tan fácil, informándose y estudiando la parte normativa de la planificación territorial, porque el clima no lo vamos a poder cambiar mucho. Así que yo espero que esto no ocurra nuevamente. Sé que va a seguir ocurriendo, pero espero que en el futuro tengamos un país más preparado para este tipo de fenómenos. Muchas gracias. Agradecemos a don Pablo Oces McIntyre. A continuación expondrá la doctora en Derecho Pilar Moraga sobre gobernanza del cambio climático en Chile y recursos hídricos. Y quizás poner la luz, si no es mucho pedir. Gracias. Bueno,
voy a retomar lo que dijo Pablo antes sobre que el cambio climático no es una fatalidad. Y es interesante que luego a mí me toque hablar de gobernanza, porque justamente es la manera en que vamos a tomar las decisiones en la óptica de la prevención, como en la de reparación, es que vamos a definir si estamos más o menos preparados para poder dar respuesta a estos impactos que se describieron anteriormente. Y bueno, esta presentación me gustaría partir con las cuestiones previas de la gobernanza del cambio climático y luego referirme propiamente a lo que es la definición de esta gobernanza, que se da en distintas instancias, en lo que es el marco legal e institucional del cambio climático en Chile, lo voy a describir brevemente, la política, y por último me gustaría referirme a lo que es específicamente la adaptación al cambio climático, que es este proceso para ir definiendo cómo vamos a ir cambiando nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras formas de vivir para poder dar respuesta a los impactos del cambio climático. Pensemos en los terremotos y cómo toda la normativa de construcciones dio una respuesta bastante adecuada, si lo pensamos en perspectiva a los fenómenos que hemos enfrentado en los últimos años. Y voy a dejar fuera un tema que está en desarrollo, pero que quizás será para más adelante, que es la definición o el aporte en esta gobernanza que están haciendo los tribunales de justicia alrededor del mundo, en que están influyendo determinantemente en lo que es la regulación, que también se mencionó en la presentación anterior. Y para comenzar con estas cuestiones previas, para irnos ubicando en la problemática de la gobernanza, quería partir con esta imagen que, bueno, todos reconocen aquí el planeta Tierra. El problema es que nosotros, y sobre todo si hay alumnos de la Escuela de Derecho, ¿no es cierto?, este planeta lo vemos más como en la segunda imagen, con estas fronteras, con estos países, con estas soberanías. Y muchas veces esta definición territorial de los estados no tiene ninguna relación con el fenómeno físico o geofísico del cambio climático. Y ahí se generan los grandes desafíos de la gobernanza. Grandes desafíos que se expresan aquí en este esquema de manera muy genérica, pero hay distintos elementos. Tenemos instituciones a nivel internacional, tenemos todo lo que es el aparato del Estado, con sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pero también están los gobiernos regionales, locales y también los individuos. Y como se trata de un problema complejo, todos los actores en todos los niveles deben participar en la definición de las respuestas que vamos a dar al cambio climático. Si no, esto no sirve. Necesitamos al sector privado, necesitamos a las comunidades, necesitamos a los alcaldes, necesitamos las definiciones a nivel nacional y también necesitamos los compromisos a nivel internacional, porque este no es un fenómeno local, sino global, y por ende las respuestas deben buscarse a todos los niveles. Y por último, como cuestión previa, quería mostrarles esta imagen porque la política o la gobernanza del cambio climático ha ido evolucionando desde lo que es la mitigación, que se refiere a reducir los gases de efecto invernadero, que son la principal causa del cambio climático, a lo que es la adaptación. Me estoy refiriendo al año 92 hasta ahora y después les voy a explicar por qué. Y el porqué de esta evolución se ha dado por la cada vez más evidente presencia de los efectos del cambio climático en el planeta. En el año 92 todavía no sabíamos bien o no había absoluta certeza sobre el carácter antrópico, sobre la incidencia del hombre en el fenómeno. Bueno, ya a partir del año 2007 lo supimos. Los efectos eran cada vez más evidentes y por ende no bastaba con acciones preventivas,
sino que íbamos a tener que ya tomar acciones para poder cambiar nuestros comportamientos, cambiar nuestros hábitos para poder adaptarnos mejor a esta nueva situación. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el sector vitivinícola, que ya está mirando predios mucho más al sur para su actividad productiva. Puerto Montt, Chiloé, porque se sabe que el clima va a cambiar y que por ende en unos años más ya la actividad vitivinícola en el país se va a desplazar. Esa es una forma de adaptación de un sector productivo. Ahora, estamos en la actualidad en una situación en que sabemos que podemos hacer todo para prevenir, podemos hacer todo para adaptarnos, pero las pérdidas y daños se van a producir de todos modos. Y es ahí donde hay un desafío jurídico de buscar, bueno, quiénes van a ser los responsables, quiénes asumen, cómo se asumen estas pérdidas de daños materiales o humanos. Bueno, y aquí a la izquierda está nuestro país, ¿no es cierto?, y con todas las características de vulnerabilidad, porque Chile es calificado como un país vulnerable que posee 7 de las 9 características de vulnerabilidad que se señalan en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. No es una cuestión subjetiva, obedece a 7 de los 9 criterios que ahí se señalan. Bueno, aquí hay un resumen de la historia del marco internacional del cambio climático, que se gesta ya en los años 70 con toda la discusión y el cambio de paradigma de un crecimiento absoluto hacia un crecimiento o desarrollo sustentable que va a tomar en cuenta que es necesario considerar los problemas ambientales y sociales en el concepto de desarrollo. Esto se va a plasmar en una convención marco, ¿no es cierto?, sobre cambio climático del año 92, que va a tener un objetivo, que es el de estabilizar los gases de efecto invernadero. Van a pasar muchas cosas hasta que llegamos al año 2015 con el llamado Acuerdo de París, que ha estado muy nombrado, sobre todo este último año, en las candidaturas presidenciales, ha sido objeto de bastante debate. Bueno, y por la contingencia internacional también. Este acuerdo se celebra bajo la convención, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque todos esos principios, directrices, orientaciones de la Convención Marco del año 92 se mantienen. Y el Acuerdo de París, por ende, está bajo ese gran paraguas. Ahora el objetivo cambia un poco y no es, o se mantiene o se complementa, no es solo estabilizar los gases de efecto invernadero en el mundo, sino también es el de no superar el aumento de la temperatura global en 2 grados Celsius y tratar de acercarse al 1,5. ¿Y por qué? Porque, bueno, estamos tratando de preservar la especie humana en el planeta y un aumento mayor podría ponerla en peligro. Un cambio radical entre el año 92 y el año 2015 es que el año 92 los obligados eran solo los países industrializados, los países desarrollados. Ellos asumían compromisos de reducción de emisiones. Países como el nuestro tenían otro tipo de obligaciones, generar inventarios, una comunicación nacional regular cada cierto tiempo. En general era generación de información. Sin embargo, el año 2015 hay obligaciones de todos los estados que no se plasman en el mismo acuerdo, sino que en un compromiso paralelo, que van a ser las contribuciones nacionalmente determinadas. Y Chile tiene una. Chile tiene una en que el compromiso es reducir sus emisiones en 30% al 2030 en relación al año 2007. Bueno, ahí está el contenido del Acuerdo de París, que tiene esta cosa especial en Derecho Internacional. Ayer estuvo la profesora Fuentes, y lo especial en esto es que el Acuerdo de París es un acuerdo multilateral, lo firman 198 países aproximadamente. Sin embargo, los compromisos, las obligaciones no están ahí. Las obligaciones están en este otro instrumento, que son estas contribuciones nacionalmente determinadas, porque cada país decidió que conforme a sus propias capacidades cuál era el compromiso que podía asumir. Y eso en el derecho internacional es algo muy novedoso y que demuestra también la incapacidad de poder llegar a acuerdos completamente comunes,
Ahora, sí hay una obligación dentro del acuerdo que es muy relevante, que está acá, que es la de revisar esta contribución cada 5 años. Y esta revisión siempre tiene que ir hacia la ambición, a tratar de hacer mayores esfuerzos. O sea, no puedo revisarla para rebajar los compromisos que ya tenía. Y este año mencionábamos, ¿no es cierto?, la polémica a nivel nacional e internacional respecto del Acuerdo París y respecto a la salida de Estados Unidos, que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero y por ende sustancial que se mantenga en el acuerdo. Y solo a título informativo, porque hubo mucha polémica y como que no se entiende mucho qué es lo que significó el anuncio de Trump de salir del acuerdo, y hasta el minuto no significa mucho. No significa mucho, puesto que el propio acuerdo señala cuál es la forma de salir, y la forma de salir es, denunciar el acuerdo luego de 3 años que esté en vigencia, y esto solo entra en vigor una vez, un año después del anuncio. Por ende, el gobierno, este periodo de gobierno de Trump, va a estar Estados Unidos dentro del acuerdo y siempre bajo la convención, porque lo que se denuncia no es la convención y por ende está participando actualmente de las negociaciones internacionales. Ahora, en nuestro país, ¿cómo se aterriza este marco internacional que es muy relevante? ¿Por qué partir del marco internacional? Porque en general, en materia ambiental y específicamente en materia de cambio climático, es el derecho internacional que baja al derecho nacional, y ahí se define un nuevo marco legal. Por ende, la influencia es completa y directa. Si ustedes revisan la ley 19.300, su mensaje es absolutamente la Declaración de Río del año 92, toda la inspiración. Bueno, en cambio climático pasa un poco lo mismo. Chile firma la Convención Marco en el año 92, el año 94 ya se ratifica en nuestro país, y hay una reforma muy importante en el año 2010 que modifica la institucionalidad ambiental. Se crea el ministerio, la superintendencia, etc. Luego los tribunales. Y en esta instancia es que vamos a tener por primera vez una definición legal del cambio climático, y por primera vez vamos a tener una competencia explícita de un ministerio o de un órgano del Estado en materia de cambio climático, que en este caso va a recaer en el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene la obligación o la competencia para proponer políticas, formular planes, programas, planes de acción, y en el ejercicio de esta competencia colabora con los demás ministerios o sectores y con los distintos niveles de gobierno, para volver a la imagen primera, cómo es necesaria esta integración, ¿no es cierto?, de todos los niveles de gobiernos para poder alcanzar los objetivos. Bueno, ahí hay un resumen de esta institucionalidad con las distintas instancias y con la reciente Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático que se creó. Pero me gustaría ir a ciertas críticas y recomendaciones que formula la OCDE en este sentido. ¿Qué nos dice la OCDE en un informe reciente del año 2016? Bueno, primero, considera que es necesario fortalecer y formalizar la institucionalidad, porque nos dice que es necesario establecer responsabilidades bien definidas en la implementación conforme a la situación del país, pero también conforme a los compromisos internacionales que se han asumido. Y ahí hay ciertas críticas, por ejemplo, al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, porque dice, sí, muy bien que los planes de cambio climático sean aprobados por este Consejo, que es muy útil, pero se reúne pocas veces, y cuando se reúne es más bien para aprobar, rechazar y punto. No hay una deliberación de parte de todos los sectores respecto al contenido real de estos planes. También nos dice que en materia de sectorial no hay un real empoderamiento de parte de los sectores, o bien que hagan suya la temática del cambio climático. Y por ende, si bien están colaborando con el Ministerio de Medio Ambiente en la definición de políticas, no tienen el tema como un tema propio de responsabilidad. Entonces, cuando el Ministerio de Obras Públicas no hace el cambio climático un tema propio, o de desastres, se generan ciertos problemas como los que hemos visto anteriormente, al no asumir que el cambio climático va a intensificar, ¿no es cierto?, tanto temporalmente como en los propios fenómenos, los desastres naturales y los eventos climáticos extremos.
En materia de financiamiento nos dice, bueno, en general, si hay otras prioridades, el cambio climático va a pasar siempre a segundo plano. E indica muy claramente que falta el compromiso de ciertos ministerios, como el Ministerio de Hacienda, en esta materia. Bueno, hay un informe también muy reciente, reciente me llegó hace 2 días, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, muy interesante, con 10 claves ambientales que están difundiendo entre los candidatos presidenciales. Han hecho un trabajo muy interesante, bastante político, lo que llama la atención de parte de este organismo, que en general se mantiene muy fuera de la contingencia de la política nacional. Bueno, ellos han querido incidir con estas 10 claves ambientales, y también aquí hay recomendaciones en materia de adaptación al cambio climático y riesgos naturales que van muy alineados con las de la OCDE anteriormente. En materia de política, acá tenemos, yo diría, un resumen de los principales instrumentos de política del cambio climático en Chile. El primero, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. Hay uno nuevo que está en proceso de aprobación. El Plan Nacional de Adaptación, y después planes sectoriales. Ven aquí el silvo agropecuario, biodiversidad, pesca, acuicultura, salud. El de recursos hídricos está en proceso, está programado, pero no hay texto todavía. Y por último yo agrego acá la contribución nacionalmente determinada, que es este compromiso que Chile presentó ante la Convención Marco de Cambio Climático, puesto que también tiene definiciones en materia de mitigación, es decir, reducción de emisiones, de adaptación y de fortalecimiento de capacidades y desarrollo tecnológico. En cuanto al compromiso de Chile, el compromiso de Chile individual se considera inadecuado, de acuerdo a los estándares o ranking internacionales. ¿Qué significa que sea inadecuado? Dice, si todos los países hubiesen presentado compromisos como el de Chile, el aumento de la temperatura global superaría los 4 grados Celsius, a diferencia de los 2, que es el compromiso de París. Hay mucha crítica en cuanto al compromiso de Chile y el poco esfuerzo que significaría. Por ejemplo, si seguimos igual vamos a alcanzar la meta establecida en la contribución nacional. Pero bueno, eso se tendrá que revisar de acuerdo al compromiso que aparece en el Acuerdo de París. Y ya para ir terminando, ¿cómo esto conversa, ¿no es cierto?, con la temática de los recursos hídricos y con toda una problemática que es gigantesca? En Chile ni siquiera me voy a meter en lo que es la reforma del Código de Aguas, que no se marca, o al menos las discusiones, las propuestas y las reformas, ustedes no ven como línea transversal o como telón de fondo al cambio climático. Pareciera que pueda estar en cualquier lado, ¿no es cierto? La discusión. Y bueno, respecto de lo que es la sequía en particular, y Pablo lo mencionó anteriormente, bueno, ¿cuánto de esto, esta mega sequía de la que hablaba René Garreau entre el 2010 y 2015, cuánto de esto es cambio climático? Bueno, ahí hay un estudio en que se dice 25% de esto es cambio climático. Es decir, el resto efectivamente es la variabilidad natural a la que que sucede cada cierto tiempo, pero habría esta diferencia que es atribuible al cambio climático. Después, el problema de los recursos hídricos está muy vinculado al problema de adaptación. Es decir, si las precipitaciones disminuyen, si el recurso hídrico se hace más escaso, si hay mayor presión sobre los recursos sobre el recurso hídrico en particular, que es lo que nos dice la OCDE en este informe del año 2016, que no era una realidad de Chile en los años 80 o los años 90, donde se dicta la primera legislación en materia ambiental. No existía una presión sobre los recursos naturales. Hoy sí, la OCDE nos dice existe, y especialmente respecto de los recursos hídricos. Por ende, una política de adaptación en esta materia es una cuestión fundamental. Aquí nosotros tenemos un resumen de lo que son las medidas de adaptación que se definen en los distintos instrumentos de política que yo les mencioné anteriormente. Las medidas son 226. Ahí está el resumen de los distintos instrumentos.
Y luego, dentro de los instrumentos de política, me estoy refiriendo al Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, al Plan Nacional de Adaptación o al Plan de Adaptación en Acuicultura, por ejemplo. Después, si uno busca al interior de cada uno de estos instrumentos, cuántas medidas corresponden a recurso hídrico o agua con ese descriptor, bueno, son muchas menos. ¿Y cuántas de esas medidas implican reformas legales? Ninguna. Porque la política de adaptación, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando el monitoreo, generación de proyectos, creación de conocimientos, evaluación, diagnóstico. En general, definición, búsqueda de información, creación de nueva información y diagnósticos, ¿no es cierto? Y que con esa información se puedan generar estrategias, proyectos, etc. Pero eso no tiene una relación directa con lo que es la legislación, que va a ser la que va a permitir adoptar medidas a largo plazo y establecer un marco regulatorio para poder enfrentar realmente el problema, por ejemplo, en particular de la sequía en el largo plazo. Después vienen algunas recomendaciones también de estas mismas 10 claves ambientales en materia de seguridad hídrica. Y bueno, ya se mencionó acá delante sobre la necesidad de modificar el actual régimen de asignación de aguas en Chile. El problema es que, si bien hay una reforma actualmente, ¿cómo conversa esta reforma con el problema biofísico de los recursos hídricos? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cómo nos vamos a poder organizar? ¿Cómo vamos a poder empezar a tomar esas decisiones con este nuevo telón de fondo que significa el cambio climático y la presión también o mayor demanda de estos recursos? Nos habla del manejo integrado de cuencas que, bueno, no se hace solo, se necesitan políticas, normas que vayan haciendo esta bajada. Profundizar estudios, fiscalización y sanción. Entonces aquí, cuando ya empezamos a hacer el diagnóstico de lo que se necesita, vemos que hay una distancia con la definición de la política de adaptación, que está en la esfera de la generación de información, ¿no es cierto?, que es muy importante, es básica. Pero ¿cómo llevamos eso para que establecer canales de conversación entre esta parte y después la definición de las reformas de la regulación que se requieren? Y el informe de la OCDE de 2016, y aquí ya también se mencionó, nos habla un poco de lo mismo. Se requieren las reformas. Y por ende aquí hay un desafío enorme de ir generando debate en el Congreso y en nuestros actores políticos para que podamos ir generando cambios a corto, mediano y largo plazo con este nuevo contexto del cambio climático. Muchas gracias. Agradecemos a Pilar Moraga Sariego por su exposición. Ahora expondrá el profesor Ernesto Ravera sobre el saneamiento y la regularización de títulos de dominio de derechos de aprovechamiento de aguas. Muy buenas días todavía, quedan 10 minutos para las tardes. Voy a tratar de compatibilizar un poco la exposición con los dos planteamientos anteriores de Pilar y de Pablo. Porque el derecho fundamentalmente está llamado para resolver conflictos. Y la verdad es que nuestra legislación de aguas ha tenido una variación importantísima en los últimos 100 años, con cambios de tendencia radicales. Tenemos un código civil que era absolutamente privatista, después tenemos un código del 51 que era de carácter relativamente mixto, en que se reconocen por primera vez derechos, el agua como bien nacional de uso público, pero se reconoce un derecho de propiedad sobre las aguas que eran de menos importancia. Algo pasó ahí. Después viene una reforma importantísima con un cambio prácticamente en 180 grados con la reforma introducida el año 67 con la ley de reforma agraria, que después sufrió un texto refundido en el año 69 y por eso se conoce como el Código 67-69. Y después tenemos un cambio nuevamente en 180 grados con el Código del año 81, que es un código absolutamente privatista. Pero el problema es que la realidad hídrica
y la realidad geográfica del país no ha cambiado. Nosotros somos los que cambiamos. Aumenta la población, aumenta la presión sobre los recursos hídricos, cambia la legislación, pero la realidad física es la misma. ¿Ah? Entonces, si a eso le agregamos un cambio climático, que hoy día es imposible negarlo, tenemos una situación en la que, viviendo en una región relativamente rica en recursos hídricos, la verdad que somos privilegiados en Sudamérica en relación al resto del mundo, y siendo un país pionero en materia de regulación de las aguas y sobre todo pionero en términos de que junto con Perú, tal vez por la influencia inca, tenemos uno de los sistemas de regadío más importantes de la región. La verdad es que nos vemos enfrentados a una situación en que la propia regulación del derecho de aguas ha generado conflicto por este cambio legislativo, por este cambio de timón. Y tenemos situaciones que se arrastran de los códigos anteriores que necesariamente tenemos que adaptarlos a la situación actual, porque lo que busca justamente el constituyente el legislador del año 81 era darle mayor certeza al titular de un derecho de aprovechamiento. Y la verdad es que la realidad de las cosas al día de hoy es que no existe tal certeza. Básicamente porque hay situaciones que se arrastran de los periodos anteriores, con usos consuetudinarios, con derechos que se otorgaron durante la vigencia del 67-69, que estaban sujetos a caducidad y que se reconocen en el Código actual, pero además con características distintas a las características que hoy día le reconoce nuestro legislador como esenciales al derecho de aprovechamiento. Entonces, ¿cómo podemos tomar estas situaciones y conducirlas hacia una situación que puedan convivir cuando la población va a seguir aumentando y la presión sobre los recursos hídricos va a seguir cada vez siendo mayor? Con los proyectos de reforma que están en el Congreso y el que acaba de salir publicado, o prácticamente está listo, la verdad que se recogen algunos aspectos que nosotros los venimos planteando en la cátedra desde hace muchos años. Por ejemplo, uno de los mecanismos que lo vamos a exponer en un rato más, el segundo transitorio, que es tal vez la disposición más permanente de todo el Código de Agua, ha generado tal vez la mayor cantidad de conflictos por la mala utilización que se ha hecho del segundo transitorio y por desconocimiento precisamente de los mecanismos que permiten el perfeccionamiento de títulos para adaptar esos derechos que se otorgaron en legislaciones anteriores y poder utilizarlos hoy día. Entonces, para el ajuste y perfeccionamiento de títulos, necesariamente tenemos que tomar dos tipos de herramientas. La regularización, por un lado, que es este mecanismo dirigido a constatar, declarar y formalizar la existencia de derechos de aprovechamiento para aprovecharlos hoy día. En esto está fundamentalmente el uso consuetudinario de derechos. Y por otro lado tenemos el perfeccionamiento de títulos de derechos antiguos, que permite determinar las características esenciales de los derechos de aprovechamiento, completando las que están insuficientemente indicadas y saneando esos títulos para ser utilizados al día de hoy. Dentro de los procedimientos regularizatorios que contempla nuestro código, básicamente hay tres normas importantes. El primero, transitorio, que lo que busca muy rápidamente es situaciones que en algún minuto estuvieron inscritos derechos de aprovechamiento y que en sucesivas transferencias o transmisiones no lo fueron, básicamente por la reforma del 67, que se eliminaron los artículos 235 y 245 del Código del año 51 y eliminó el sistema registral, y por ello obviamente desaparecieron las inscripciones, y que lo que se trata hoy día es de reincorporar todos esos derechos de aprovechamiento al sistema registral, reconstruyendo un poco la historia registral, partiendo del título actual hasta aquel título en el cual estuvo inscrito en algún minuto en el registro conservatorio de bienes raíces. Pero ha sido poco utilizado, precisamente por lo mismo, ¿eh? Después tenemos el segundo transitorio que les mencionaba hace un rato atrás, que es tal vez la disposición más permanente del Código, como les acabo de señalar, pero que ha generado la mayor
jurisprudencia contradictoria sobre esta materia, porque tenemos un segundo transitorio que permite, que es la consagración procedimental del Decreto Ley 2603, que es el antecedente justamente del Código del año 81. Este Decreto Ley 2603, en su artículo 7º, reconoce o presume que es titular del derecho de aprovechamiento quien esté usando efectivamente el derecho, y si no se puede acreditar eso, a quien lo sea del inmueble donde se están usando los derechos de aprovechamiento. Vale decir, lo que quiso es darle un tránsito a esos derechos que se estaban usando en virtud de la vigencia de los códigos anteriores, para que se continuaran utilizando después de la vigencia del año 81 sin tener que volver a solicitar nuevos derechos de aprovechamiento. Y este segundo transitorio lo que hace, establece el procedimiento a través del cual se puede regularizar ese uso de las aguas, o esa presunción que consagra el Decreto Ley 2603, básicamente utilizando los requisitos de uso del agua durante 5 años, sin violencia, sin clandestinidad y sin reconocer dominio ajeno. Pero esto ha generado una infinidad de conflictos, porque este uso durante 5 años, y que tiene que haber estado utilizándose al 29 de octubre del año 81, que es la entrada en vigencia del Código 81, ha generado jurisprudencia contradictoria en términos de que hay situaciones que me ha tocado vivir de regularizantes que han constituido sociedades el año 2015 y pretenden regularizar derechos de aprovechamiento que debieron haber estado utilizando el año 81 en circunstancias que la sociedad no existía a esa fecha. Entonces viene todo el tema de la agregación de posesión, que en cierta medida podría encontrarse algún sustento, pero en vez de resolver el tema de fondo, de poder sanear títulos existentes, completándolos para poder utilizarlos hoy día, se ha utilizado este segundo transitorio con finalidades completamente distintas y las han distorsionado. Y lo que es peor, esta disposición que estaba llamada a tener una aplicación puntual, acotada en el tiempo, se ha prolongado durante toda la vigencia del Código 81. Y el proyecto justamente lo que busca es darle un límite a la utilización de este segundo transitorio, porque se han generado verdaderas cuñas, o sea, en territorios en que el recurso está agotado y están otorgados todos los derechos de aprovechamiento, surgen nuevamente regularizantes por el segundo transitorio y le meten una cuña a proyectos existentes, y la presión y la conflictividad que se genera por ese efecto es aún mayor. Y después tenemos, bueno, aquí está todo el procedimiento, es un procedimiento de carácter mixto, con una parte administrativa y otra de carácter judicial. Está la tramitación, básicamente artículo 130 y siguiente, en la etapa administrativa, y después en la etapa judicial viene todo el tema del juicio sumario. Y por último tenemos el artículo 5º transitorio, que es tal vez el que menos se ha utilizado y que básicamente obedece a una relativa ingenuidad del legislador, porque básicamente lo que buscaba originalmente era que la ex Cora, de que después fue reemplazada, se pusiera de acuerdo con los regantes en cuál era la dotación que le correspondía al terreno. Obviamente no conozco a nadie que pretenda menos derechos de los que necesita para su terreno, y en un contexto en que con la reforma agraria los grandes predios que después se atomizaron y los recursos que existían se distribuyeron entre los distintos lotes que utilizaban producto de la reforma, obviamente la presión sobre el recurso fue aún mayor. Entonces, la verdad es que tuvo poca aplicación práctica en términos generales. Ahora, el eje central de la exposición lo quiero centrar justamente en el tema del perfeccionamiento de los títulos, porque aquí yo creo que estamos al debe hace muchos años. La verdad es que el Código del año 81 no contempló un mecanismo orgánico que permitiera el perfeccionamiento de títulos otorgados con anterioridad, y es por eso que se han utilizado y mal utilizado mecanismos de regularización como verdaderos vehículos de perfeccionamiento de títulos anteriores a la vigencia del Código 81. Básicamente, un derecho de aprovechamiento se encuentra ajustado al régimen vigente en la medida que se reúnan 3 condiciones copulativas. Primero, la existencia del derecho debe constar en un título formal.
debe haber un acto de autoridad que desafecte las aguas de su condición de bien nacional de uso público y que singularice su uso y goce en un individuo en particular. Y estos pueden ser tanto constitutivos como declarativos. El título debe ser o constitutivo o declarativo. Después, en segundo lugar, se deben indicar en este título las características que perfilan y definen el derecho de aprovechamiento, los cuales tienen que estar claramente determinadas en el título respectivo. Y por último, estos títulos deben estar inscritos en el registro de propiedad de aguas del Conservador de Bienes Raíces, de acuerdo a nuestra nueva estructura, toda vez que, de acuerdo al artículo 20, mientras no estén inscritos, en teoría no hay posesión sobre los derechos de aprovechamiento. ¿Cuál fue la principal finalidad del Código del año 81 justamente como reacción a la vigencia del Código del 67? Supuestamente darle seguridad y certeza jurídica al régimen de utilización de las aguas en nuestro país. Pero lejos de eso no ha ocurrido, porque no hay certeza jurídica. No sabemos a ciencia cierta cuáles son los derechos consuetudinarios que serían posibles de regularizar. No tenemos tampoco certeza de los derechos que se otorgaron con anterioridad porque desapareció el sistema registral y solamente tenemos bases administrativas para poder determinarla. En consecuencia, tenemos el caldo de cultivo para conflictos en materia de asignación de recursos y aprovechamiento de agua. Los derechos de agua constituidos de acuerdo al Código del año 81 deben tener precisadas en sus títulos aquellas características esenciales, básicamente contenidas en los artículos 140 y 149. 140 la que regula las menciones de la solicitud y 149 las que regula las menciones que debe tener el acto administrativo que otorga el derecho de aprovechamiento. Pero un número elevado de derechos antiguos primero, no tienen título, que es lo más complicado. Y además, los títulos muchas veces son incompletos porque por el hecho de provenir de regímenes anteriores, como les señalaba al principio de la exposición, ya sea del Código Civil, del Código del 51 o del Código 67-69, no expresaban los derechos ni el caudal en la forma en que lo exige actualmente nuestro código y por lo tanto necesitan completarse y perfeccionarse para poder ser inscritos e incorporarse al sistema registral actualmente vigente. ¿Cuáles son las características esenciales del derecho de aprovechamiento? El Código del año 81 no contiene ninguna norma que establezca clara y perentoriamente cuáles son las características esenciales del derecho de aprovechamiento. Las podemos desprender, como lo acabo de señalar hace un par de segundos atrás, de dos artículos, que son los artículos 140 y 149. Sin embargo, ante esta carencia del Código, ante este silencio del Código, la Administración se tuvo que pronunciar, y la DGA particularmente lo tuvo que hacer, por la vía reglamentaria el año 98 con la dictación del Decreto Supremo 1220 que establece el reglamento del catastro público de aguas, recogiendo la necesidad de identificar cuáles eran los elementos esenciales de un derecho de aprovechamiento para poder, después de identificarlo, saber qué tenemos que completar para tener un título que sea susceptible de ser inscrito en el registro de propiedad de aguas e incorporarse al sistema registral. El catastro en el artículo 45 establece dentro de las menciones esenciales, primero el nombre del titular, obviamente, luego el alveo o la ubicación del acuífero de que se trata. Ojo que esto se refiere fundamentalmente a los acuíferos o a las aguas superficiales, porque todavía en aguas subterráneas tenemos un déficit y una ignorancia asombrosa. La provincia en que se sitúe la captación y la restitución en el caso de que fueran derechos de aprovechamiento no consultivos. El caudal de acuerdo a lo establecido en los artículos 7 y 268 del Código de Agua. Y aquí tenemos un problemazo, porque ¿cómo identificamos el caudal de acuerdo a la forma establecida en el artículo 7 en circunstancias que tenemos títulos subsistentes en que hacen referencia a regadores, a codos, a acciones,
y se confunden y la gente cree que un regador, una acción, un derecho de aprovechamiento o una merced son lo mismo. Y no son lo mismo. Porque el 268 establece la distribución a propósito de la Junta de Vigilancia en acciones que representan una parte alícuota del caudal total que se conduce por una obra común. Pero no es lo mismo eso un derecho de aprovechamiento en que se debe identificar por volumen, por unidad de tiempo. En consecuencia, la adaptabilidad de los derechos expresados en una forma distinta a la nueva nomenclatura del Código de Aguas actual es un temazo. Y Humberto Santelices Narducci en su libro hace una genial descripción de todos los sistemas de medición y cómo podrían eventualmente adaptarse después con los mecanismos que reconoce nuestro código. Y por último, básicamente las características que se otorga o reconoce el derecho de acuerdo al artículo 12, que como nosotros recordaremos, no existían antes. La consuntividad o no consuntividad de un derecho de aprovechamiento no estaba reconocido en las legislaciones anteriores. Si es de ejercicio permanente o de ejercicio eventual, continuo, discontinuo, alternado, no existía esta clasificación en los códigos anteriores. Básicamente aquí está dirigido el perfeccionamiento de títulos. En primer lugar, a completar los títulos de derechos antiguos que carecieran u omitieran toda referencia o alguna de las características que son esenciales que acabamos de señalar. Y en segundo lugar, a sanear los títulos antiguos que si bien hacen alusión a estas características, no lo hacen de la forma en que lo exige nuestra actual legislación. ¿Cuál es el procedimiento y el régimen probatorio a través del cual se puede perfeccionar? Y la falta de conocimiento de este mecanismo ha generado justamente la presión en otros instrumentos de regularización para, desnaturalizándolos, utilizarlos para perfeccionar títulos en vez de reconocer derechos consuetudinarios, que era el objetivo básicamente del artículo 2º. Transitorio. El artículo 46, inciso final del Decreto Supremo 1220, establece que el perfeccionamiento debe solicitarse y resolverse de acuerdo al procedimiento sumario. Vale decir que es un procedimiento judicial. Primer gran problema. Y esta es la razón por la cual la mayoría de los titulares de derecho que podrían hoy día perfeccionar sus títulos no lo hacen por la falta de certeza que les da el sistema. Y además por el encarecimiento que significa iniciar un procedimiento judicial que eventualmente se puede traducir en una sentencia adversa. La regulación y el perfeccionamiento se encuentra dispersa en distintos textos normativos. Básicamente, la incorporación expresa y formal del procedimiento se encuentra en el reglamento del Catastro Público de Aguas. Las presunciones que ayudan a determinar las características esenciales que acabamos de describir las encontramos en el Código de Aguas, básicamente artículo 24, 309 y siguientes hasta el 313. Y por último tenemos las reglas de tramitación, que son las del Código de Procedimiento Civil, básicamente artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil que regulan el juicio sumario, que por remisión que hace el artículo 177 del Código de Aguas, todas las materias que deban decir relación con problemas de agua se deben sujetar al procedimiento sumario. Ahora, ¿por qué no tenemos jurisprudencia respecto, sobre todo, del tema del perfeccionamiento de títulos? Primero, por lo que ya les señalaba, hay un perfeccionamiento encubierto, toda vez que se utilizan los procedimientos regularizadores, sobre todo el segundo transitorio, para perfeccionar títulos. Y con esto se trata de utilizar a un organismo como la Dirección General de Agua para que le dé una especie de aura de legitimidad a ese derecho de aprovechamiento, en circunstancias que sobrecargan el trabajo que ya es bastante en el caso de la Dirección General de Agua, por este tipo de asuntos, en circunstancias que deberían ser materia de los tribunales ordinarios de justicia. En segundo lugar, la facultatividad. No hay ninguna norma que obligue dentro del código la obligación de tener que perfeccionar los títulos ni un plazo para hacerlo.
En consecuencia, indirectamente, si alguien requiere la intervención de la Dirección General de Agua o si quiere postular a un mecanismo de asignación de recursos por la Ley de Fomento de Riego, tendrá que perfeccionar los títulos. Pero mientras no lo haga, no hay ninguna sanción por el uso legítimo de un derecho que fue otorgado oportunamente, pero tampoco no hay ningún premio por hacerlo. Y por último tenemos los costos elevados, ya que los procesos judiciales y la falta de certeza de tener una sentencia favorable conducen a que muchas situaciones que debieran estar hoy día perfeccionadas ni siquiera las conocemos. En consecuencia, tenemos situaciones que se arrastran durante décadas y ni siquiera muchas veces las conocemos, sobre todo en el norte. ¿Cuáles son básicamente, y con esto termino, cuáles son las presunciones que reconoce nuestro Código de Aguas a las que nosotros tenemos que hacer referencia para poder completar estas características esenciales que debe tener todo título de un derecho de aprovechamiento? El artículo 309 señala que los derechos de aprovechamiento otorgados con anterioridad a este código y que no estén expresados en volumen por unidad de tiempo se entenderán equivalentes al caudal máximo legítimamente aprovechado los 5 años anteriores a la fecha que se produzca controversia sobre su cuantía. Yo no sé si el legislador era ingenuo, pero esta regulación genera más dudas que certezas. Primero, se refiere a los derechos de aprovechamiento otorgados, o sea, que tiene que haber existido un acto de autoridad que desafectó las aguas formalmente, pero no señala, no hace ninguna referencia a los derechos reconocidos. Eso significa que quedaron fuera, y aquí tenemos la posición de dos profesores, Alejandro Vergara Blanco y Humberto Santelice, que son contradictorias. Alejandro sostiene, por un lado, que la literalidad del precepto es clara y solamente se puede referir a los derechos otorgados con anterioridad, o sea, en que hay un acto formal de autoridad que los desafectó. En cambio, Humberto señala que la expresión debe entenderse en un sentido mucho más amplio, toda vez que lo que buscaba esto era permitir que todos los derechos existentes antes del año 81 pudieran ser perfeccionados, ya que el legislador está reconociendo su existencia. Ahí tenemos un primer problema. Después tenemos un problema de caudal máximo legítimamente aprovechado. El que sea legítimamente aprovechado obviamente descarta la posibilidad de la clandestinidad o la violencia. Pero ¿qué significa caudal máximo legítimamente aprovechado? A mi juicio lo determinan la capacidad de conducción de las obras, en la medida que existan. Pero si no existen obras de conducción de las aguas, ¿cuál es el caudal máximo legítimamente aprovechado? Nuevamente es un tema de prueba que se va a tener que ventilar en el procedimiento sumario. Y por último, el tema temporal de los 5 años, que es equivalente al segundo transitorio, que por lo menos durante un periodo de tiempo relativamente importante, que es básicamente el de la prescripción adquisitiva. Recordemos que el Código del año 67-69 eliminó la prescripción como modo de adquirir el derecho de aprovechamiento. Al menos durante 5 años se hayan cumplido estos requisitos sin contradicción de tercero. Después tenemos la presunción de consuntividad. La consuntividad o la no consuntividad es una creación del legislador del año 81. El derecho de aprovechamiento consuntivo es aquel que permite utilizar el agua en consumir el agua en cualquier actividad. Por ende, el artículo 313 se refiere directamente a la aplicación del artículo 13 que regula y distingue y define lo que se entiende como derecho de aprovechamiento consuntivo. ¿Y cuáles son las presunciones que establece el artículo 313 como derecho de aprovechamiento consuntivo? Los que emanen de mercedes constituidas por autoridad competente sin obligación de restituir las aguas. Se presume que obviamente aquí el que tenía el derecho de aprovechamiento las puede utilizar en cualquier actividad. Y los reconocidos con esta calidad por sentencia ejecutoriada, en la medida que haya existido un procedimiento judicial.
Y por último, los derechos ejercidos con la calidad de consuntivo durante 5 años sin contradicción de terceros. Después tenemos la presunción de continuidad del derecho. Vale decir, aquel que se puede utilizar durante los 365 días del año y los 366 si es bisiesto, y las 24 horas del día. Si el acto de constitución del derecho de aprovechamiento no expresa otra cosa, se entenderá que su ejercicio es continuo. Si se constituye el derecho como de ejercicio discontinuo o alternado, el uso solo podrá efectuarse en la forma y tiempo fijados en dicho acto. En consecuencia, la regla general de todos los derechos existentes antes del año 81 es la continuidad del derecho de aprovechamiento. Y la excepción, y habría que demostrarlo, es precisamente lo contrario. De esta forma, he tratado en escasos 20 minutos de hacerles un hiperresumen de esta situación, que a mi juicio es tal vez una de las más trascendentes del Código de Agua. Toda vez que la presión que va a existir en los años que vienen para incorporar derechos que no han sido incorporados porque no han sido regularizados, porque no han sido perfeccionados, y la coexistencia con derechos de aprovechamiento, sobre todo en cuencas que hoy día se encuentran agotadas, va a ser un fenómeno de conflictividad enorme. Y tal vez, a mi juicio, la gran deuda que tiene la Administración, sobre todo en el último proyecto de reforma del Código de Aguas que se envió, sin perjuicio de que obviamente hay situaciones que tienen que tener solución y que están actualmente en discusión en el Congreso, es precisamente esta situación. Toda vez que no se la administración por la vía reglamentaria tuvo que suplir una situación que por mandato constitucional debe ser resuelta a nivel legal. En consecuencia, mientras esto no se resuelva vía reforma del Código, regulando claramente la vigencia del Código segundo, del artículo segundo transitorio, estableciendo un límite claro en el tiempo, por último, dando un periodo de vacancia de 6 meses, 1 año, para que aquellos que todavía están en situación de regularizar lo hagan. Pero en la medida que no se establezca esto de manera clara y categórica, la conflictividad va a seguir aumentando. Muchas gracias. Agradecemos a don Ernesto Ravera Herrera y damos apertura a la ronda de preguntas. Así que quienes tengan preguntas, levanten la mano y se les otorgará el micrófono para que la hagan. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, no sé muy bien cómo formularla, pero tiene que ver más o menos, obviamente, con los 3 panelistas, cualquiera me lo puede responder. Esto es como un fenómeno global. ¿Qué relación existe entre el sistema capitalista o que privilegia la certeza jurídica, como exponía o como es el afán del derecho de propiedad de dar esa certeza jurídica, y cómo enfrenta el mercado también eso, siempre con ese presupuesto de certeza, de eficiencia, cómo se enfrenta ante un conflicto que es permanentemente no previsible. Eso. Procederemos a juntar un par de preguntas y después se responderán. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Seguel, vengo en representación de PGP Asesoría Ambiental y tengo una pregunta para el profesor Pablo Oces. Bueno, entendemos hoy día que el Plan Regulador Comunal es la unidad que nos permite organizar el territorio urbano en los emplazamientos, y en ese sentido te pido nos puedan explicar un poco si estos planes reguladores comunales se están desarrollando y evaluando en base a las posibilidades de desastre y eventuales fenómenos. Bueno, y eso llevarlo un poco a lo que es la comuna de Valdivia, ya que esta comuna tiene urbanamente está distribuida sobre una red de humedales
los cuales funcionan como esponjas ante inundaciones. Y al profesor Ernesto, bueno, quiero preguntar cómo, si es que llevamos a actualizar todos los derechos de agua anteriores, que estaban antes del 81, hacia el... primero contextualizar la pregunta. Pongamos que en un tramo de un río tenemos varios derechos de agua. Unos que están antes del 81 y unos que están con el nuevo código de agua. Si queremos llevar los del 81 hacia el nuevo, o sea, actualizarlo, y estos se tendrían que recalcular todas las bases para el otorgamiento de los nuevos. Pablo, ¿quieres contestar tú? Como quieras, quizás. Pero es bien puntual tu pregunta, así que puedo ir al... Juntemos una pregunta. Jefe de ministro. ¿Tienes papel o no? Para poder anotar, porque si vamos a ir... Le suministramos al tiro. Sí, otra pregunta. Buenas tardes. Asociado un poquito a la pregunta que estaban haciendo recién, en la ponencia se mencionaba caudal. Si lo asociamos al concepto de cambio climático, finalmente, con toda la modificación de la ley 20.417 y todo lo que viene de más y con todos sus reglamentos, ¿cómo convive el concepto caudal ecológico, caudal ambiental y código de agua? Creo que no hay respuesta, pero podríamos acercarnos. Proceder. ¿Quién desea responder primero? Profesor Ernesto. Pablo, si quieres. Sí, que es bien puntual, así que... Los planes reguladores que tienen un plano que expresa las decisiones tienen una componente que es el riesgo, donde definen zonas de riesgo de alguna manera. Ese es en el ideal, pero en la práctica la zona de riesgo puede ser modificada, incluso anulada, según, de acuerdo a lo que se llama un estudio fundado de un profesional competente, cuyo estudio presenta y firma, o bien vía modificación por infraestructura para el manejo de la situación de riesgo, crecidas, qué sé yo. Resultado de esto es que, sinceramente, yo estoy aquí hablando con la realidad nomás, no con la teoría. Pues la teoría es lo que les acabo de decir. O sea, existe zonificación de riesgo y se modifica vía estudio fundado o construcción de infraestructura. En la práctica, los estudios fundados tienen un precio en el mercado y las firmas también tienen un precio y por lo tanto las áreas de riesgo se reducen a la mínima expresión. Y las obras de infraestructura también tienen maneras de mitigar efectos de distinta índole y en consecuencia prácticamente no hay zonas de riesgo en los planes reguladores, finalmente, en el ejercicio práctico, salvo algunas honrosas excepciones que andan por ahí dando vueltas. Ese es el elemento final. Pero el instrumento, y lo hablábamos con Pilar en su momento, sí lo considera y podría hacerse. Ahora les recuerdo, por ejemplo, para el terremoto del 2010 y el maremoto del 2010, como la legislación no consideraba la palabra maremoto, sino que decía terremoto y efectos asociados, hubo un conjunto de decisiones que no se pudieron activar porque no estaba explicitado el concepto en Chile de riesgo por maremoto, sino que estaba implícito, pero era interpretable como acabamos de ver que las cosas se pueden interpretar. En consecuencia hubo seguros que no se pagaron y también decisiones que no se pudieron amparar bajo ninguna normativa por la ausencia de ese concepto, modificación que del 2010 a la fecha se ha ido mejorando. Como para darles un antecedente. Después mencionabas algo de crecidas y colchones de agua en relación a los humedales, ¿no es cierto? Pero ¿para dónde ibas con eso? Como que contextualizo un poco mi pregunta sobre el plan regulador y lo que es hoy día Valdivia como comuna que se encuentra plazada en una red de humedales. En términos de inundación, esa es tu preocupación. Sí. Pero son cosas, hay que distinguir, ahí hay que estudiar bastante
¿Cuál es la dinámica de estos humedales? Que es una dinámica medianamente joven. Hay que entender que todo el sistema fluvial de Valdivia tiene regulación lacustre, por lo tanto tiene crecidas suaves. No tiene crecidas violentas, como las que acabamos de ver. Tiene otra dinámica fluvial, eso por una parte, y por otra es que hay que también no olvidarse que toda esta dinámica es post-1960. Entonces es una dinámica medianamente joven en términos de su comportamiento. Y por último, al respecto, las zonas de humedales están bastante establecidas y son bastante objetivables en términos de dónde están y dónde no están. Si eso le suman las mareas, porque están afectadas a mareas, además. Entonces, son ecosistemas que yo creo que, llamo ecosistemas por su naturaleza, que son identificables y son caracterizables. Ahora, si uno los rellena, qué sé yo, claro, son modificaciones que se pueden hacer. Pero no entendí bien tu intencionalidad final, pero lo podemos conversar después quizás. A mí me gustaría agregar algo. Bueno, yo ahí mostré una imagen de un estudio que hicimos sobre la adaptación a nivel regional y local respecto del cambio climático, pero también de los desastres y eventos climáticos extremos. Y nos enteramos que en los planes reguladores hay una obligación de actualización de esos planes. Sin embargo, en Chile no hay catastro de cuál es la situación de los planes reguladores en general, pero hay muchísimos que son muy antiguos. O sea, el plan regulador de Iquique tiene 30 años y todo el borde costero está fuera del plan, porque el plan termina justo antes donde están todos los edificios en altura en zona inundable. De hecho, Altos Pisos no existía hace 30 años atrás. Exacto, entonces, solo para darles una referencia que ya hay una deficiencia en lo que es la actualización de los planes, más aún en actualización con todas estas consideraciones. Y en muchos casos, los mismos funcionarios municipales nos comentaban que la razón era, falta de capacidades internas de los municipios para elaborar los planes y también externas, porque ahora lo que se hace es llamar a consultoría para la elaboración de planes reguladores. Y en Iquique, por ejemplo, ya llevaban 3 consultorías declaradas desiertas. Entonces, para ver que hay distintos niveles de deficiencia en lo que es la preparación de buenos planes que respondan a estos riesgos del territorio. Si me lo permiten los caballeros, voy a partir por la dama. Y respecto a su pregunta, espero haberla entendido. Su preocupación es respecto del caudal. A ver, el caudal ha sido tradicionalmente una de las preocupaciones más importantes del legislador. De hecho, el Senado Consulto de 1818, que reguló por primera vez Bernardo O'Higgins el regador, para tratar de uniformar lo que se entendía por regador en esa época, les estoy hablando del comienzo de la historia independiente de nuestro país. Después la ley 2139 de 1908 definió nuevamente el concepto de regador a propósito de las asociaciones de canalistas, para darle también una cierta uniformidad al concepto de regador de una manera bastante particular, como aquella agua que podía manejar un peón con una pala desde una acequia madre sin que se desbordara. O sea, dependía de la capacidad del peón, del porte de la pala y del tamaño de la... Pero lo que buscó básicamente en cuanto a unidad era establecer una unidad de medida relativamente uniforme, pero era solamente aplicable a las asociaciones de canalistas, y no fueron muchas las que se constituyeron por lo demás. Sin embargo, el cambio más significativo se introdujo a propósito del concepto de caudal en el Código 51, en que se lo define como un volumen por unidad de tiempo, pero tratando de circunscribirlo a la unidad mínima llevándolo a la instantaneidad, vale decir, al litro por segundo, que es lo más cercano posible a la instantaneidad. Ahora, con la reforma del año 2005 se introdujo el concepto de caudal ecológico mínimo. Y en ese minuto no se le aplicó a los derechos existentes con anterioridad. Entonces tenemos un problema hoy día que en fuentes de abastecimiento superficiales tenemos la coexistencia de caudales otorgados que no están regularizados. Tenemos derechos que están constituidos bajo el Código de Aguas actual. Y además tenemos la incorporación de un caudal ecológico mínimo, y tienen que coexistir todos. Y ahí engancho un poco con la pregunta, vamos a ir al revés, engancho un poco con tu pregunta, ¿cómo podemos compatibilizar
cuando la cantidad de agua es la misma y por el cambio climático además todo indica que va a ir disminuyendo considerablemente y se va a ir desplazando el mapa climático de Chile hacia el sur. La verdad es que es uno de los dilemas que tiene hoy día la Dirección General de Agua, porque en estricto rigor para eso están las organizaciones, básicamente las juntas de vigilancia, que es el organismo encargado por definición legal de supervigilar la correcta captación de las aguas en los cauces naturales. Pero si no hay constituida una junta de vigilancia, el organismo encargado de velar por esto es la Dirección General de Agua. Y en el caso de que los derechos constituidos, junto con los derechos susceptibles de ser regularizados, excedan la capacidad, la dotación completa del cauce, van a tener que repartirse proporcionalmente nomás, pues no queda otra. Es exactamente lo que ocurre, por ejemplo, en una organización de usuarios, en que si hay menos dotación porque ese año llovió menos, se reparte en forma alícuota. No queda otra posibilidad. Y eventualmente se podría, con las definiciones que están en juego hoy día, se podrían priorizar ciertos usos. Ahora, también un poco para desmitificar ciertos elementos, ya que Pablo también desmitificó algunas cosas respecto a las consecuencias del cambio climático en los desastres naturales. Yo también quiero desmitificar ciertas cosas. El uso del agua mayoritariamente, no solamente en Chile, a nivel mundial, se utiliza básicamente en riego. Prácticamente podrá ser cifras más, cifras menos, pero entre un 75 y un 80% del total de las aguas que se utilizan por el hombre es riego. Y el 20% restante se distribuye entre uso industrial y uso minero, y una parte muy menor, que no sobrepasa el 2%, es uso sanitario. Y sin embargo, a mi juicio, es uno de los más importantes. Entonces, en la medida que nosotros prioricemos el uso sanitario y consagremos también el agua como un derecho humano fundamental, es prioritario. Y por último, tu pregunta, que no la entendí mucho, para serte sincero. Yo creo que sepa dónde va, pero me corrige esto en el camino. Respecto a la orientación que tiene el Código de Aguas actual, básicamente en un contexto en que le asigna al mercado la distribución del recurso, el Estado solamente siendo titular de todas las aguas, una vez que las desafecta de su condición de bien nacional de uso público y singulariza el uso y goce en un individuo en particular, le asignó al mercado la reasignación del recurso. Ahora, el problema es que el legislador y el constituyente, por cierto, el 19 número 24 inciso final lo reconoce, fue bastante ingenuo al principio, porque fue como un poco como Adam Smith, que pensaba que esta mano invisible, aún sin quererlo, iba a lograr el bienestar general, y no es así. Yo soy de los convencidos que el mercado es un adecuado asignador de recursos, y tanto es así que todas las tendencias modernas apuntan a asignarle un valor al uso del agua. Porque la gente, en la medida que no valorice el uso de agua y lo vea como un recurso ilimitado, igual que el aire y un montón de otros recursos en el planeta, hasta las ballenas en algún minuto se pensaba que era un recurso ilimitado en el mar, en la medida que lo usemos en forma indiscriminada, se va a agotar, y se va a agotar relativamente, porque la población mundial sigue creciendo y sigue aumentando la presión sobre el uso del agua, y los recursos hídricos son exactamente los mismos. Podrá cambiar la distribución, podrá, por efectos del cambio climático, la oportunidad del uso, pero el agua va a seguir siendo la misma que existe en el planeta desde hace miles de años. Ahora, creo que los cambios legislativos, y aquí voy a discrepar un poco con las últimas reformas que apuntan más bien a enfatizar el carácter de bien nacional de uso público a nivel constitucional, porque es cierto que las aguas hoy día están reconocidas a nivel solamente legal, la condición de bien nacional de uso público, y no a nivel constitucional. Yo creo que deberían apuntar más bien a un mejor aprovechamiento del recurso, más que a una reasignación del recurso por parte de la autoridad. Aquí me permito discrepar un poco.
Básicamente porque creo que la autoridad hoy día no tiene la capacidad para reasignar todos los recursos. Si llegáramos a una situación teórica en que todas las aguas se renacionalizaran, como ocurrió el año 67, y este experimento ya se hizo ya, se tuvieran que reasignar por parte del Estado, la Dirección General de Agua no tiene recursos ni físicos, ni humanos, ni económicos para reasignar todos los recursos. Y en el periodo intertanto, ¿qué ocurre? ¿Se deja de regar? ¿Se deja de usar el agua? Ocurriría un desastre peor que el que les acabo de exponer, de poder pasar de los derechos antiguos a los derechos actuales. O sea, si hiciera un cambio de timón en 180 grados, aquí queda un desastre. Olvidándonos de la reforma constitucional, que hay un derecho de propiedad de por medio, que hay que indemnizar eventualmente a las personas que sean desafectadas. Toda esa situación dejémosla por un lado de lado. O sea, aquí hay un problema práctico. Si cambiamos nuevamente en 180 grados, ¿para dónde vamos? Y si nosotros analizamos las tendencias mundiales actuales, apuntan precisamente a asignarle un valor al agua para premiar a aquellos países que son más eficientes en el uso de agua. Porque hoy día fíjense que uno de los factores que más determina la escasez relativa del agua es el comercio internacional. Toda vez que hay países que son más eficientes que otros en producir el mismo bien. Luego, por ejemplo, si en Brasil exporta arroz, que es un producto agrícola gran demandante de agua, a Emiratos Árabes, puede que Brasil sea mucho menos eficiente que los países asiáticos en producir ese mismo kilo de arroz. Porque Brasil tiene más agua y no se preocupa de la eficiencia en el uso del agua. Y cuando tú no te ocupas en la eficiencia en el uso del agua, porque eso es lo que tenemos que apuntar hoy día, no es que el agua se pierda, dejamos de aprovecharla en otros bienes, en la producción de otros bienes o en satisfacer otras necesidades. No sé si me explico. Entonces, creo que el enfoque, más que a reemplazar el mercado, es a perfeccionar el mecanismo a través del cual se redistribuyen las aguas, estableciendo claramente sanciones para aquellos que están hoy día acaparando el agua con fines eminentemente especulativos. Y eso sí que es un tema. Ahora, en ese sentido, con esto termino, creo que era más eficiente, fíjense bien, en este minuto, el año 2005 primó un criterio con el tema de la patente por no uso de las aguas, pero había en paralelo otro proyecto, que era de la María Luz Domper, que a mi juicio, enfocado desde la perspectiva del mercado, era mucho más eficiente, que era gravar todos los derechos de aprovechamiento con una patente, todos, por parejo. Sin embargo, aquellos que hicieran uso efectivo del agua podían usar como crédito fiscal en su declaración de renta aquella patente que hubieran pagado por agua. En consecuencia, quien estaba usando el agua en forma eficiente porque producía un bien, la patente se transformaba en cero. En cambio, el que no estaba usando el agua se la podía gravar fuerte. Y si a eso le agregamos que se puede hoy día, producto de la reforma del año 2005, renunciar al derecho de aprovechamiento, cosa que por lo demás está en el artículo 12 del Código Civil, tenemos que si yo grabo fuertemente a un especulador, tarde o temprano va a terminar renunciando a su derecho. Creo que ese mecanismo habría sido mucho más eficiente que el de las patentes, que por lo demás es un absurdo, porque dividió el país en dos. Al norte de Angostura, en el límite de la región metropolitana con la sexta región, y al sur de Angostura. Es una ridiculez. No sé si respondí tu pregunta. A lo mejor me fui para otro lado, no hay que ver. ¿Ya? ¿Ya? Que no se hace cargo, ellos seguramente sí tienen certeza de su derecho a aprovechamiento de agua. Ellos sí tienen derecho, certeza acerca de su derecho a aprovechamiento de agua, saben cuánto van a utilizar, etcétera, para el riego. Pero no consideran los efectos, o este sistema no considera los efectos a largo plazo que eso tiene. Entonces, ¿cómo resuelve el derecho? Puede ser a través del caudal ecológico, como se dijo,
pero y ahí viene la regulación, o sea, el conflicto per se que hay entre el derecho de propiedad y los efectos que genera, y además sumémosle el cambio climático. Eso. Chuta, la pregunta amplia que hiciste, porque la verdad es que esto puede tirar para cualquier lado. Yo creo que en el caso de la forestal hay un problema más serio, que ni siquiera lo planteaste tú, que utilizan más allá del derecho de aprovechamiento que efectivamente se les otorga. Porque estamos hablando de plantaciones que no solamente se riegan mediante los cursos de agua superficiales a los cuales pueden ser titulares las forestales, sino que también el uso de napas subterráneas que se han ido secando sistemáticamente por la introducción de especies foráneas como el eucalipto, que es una esponja. Ese problema no ha sido resuelto. ¿Ah? Y no ha sido resuelto a mi juicio porque la geohidrología en nuestro país está en pañales. Yo diría que recién, corríjame por favor la Dirección General de Agua, pero yo creo que recién con la última resolución que regula la exploración y la explotación de las aguas subterráneas, por primera vez se ve el tema de las aguas en forma global. Hasta hace 20 años atrás había un distingo ridículo entre noria y pozo profundo, según si tenía más o menos de 12 metros de profundidad. O sea, nadie sabía lo que pasaba en el subsuelo. Y si nosotros sacamos la cuenta que el 77% de las reservas de agua en el planeta están en el subsuelo bajo los 800 metros, ni siquiera en la Antártida, porque la Antártida y las altas cumbres es evidente, lo estamos viendo, pero la mayoría de las reservas de agua del planeta están en el subsuelo. Y ese es un temazo. Ahora, ¿cómo podemos compatibilizar ese uso? Es difícil. Porque ¿cómo priorizamos un uso por sobre otro? El tema del uso sanitario es prioritario, porque es un problema de vida del ser humano. Pero desde el punto de vista de la utilización del recurso en general para una actividad económica, ¿cómo priorizas una actividad versus otra? Hasta hace pocos años atrás, de hecho, la reforma del Código del 81, la Sociedad Nacional de Agricultura tuvo una injerencia enorme porque el agua de riego era fundamental. Sin embargo, hoy día las disputas que se generan entre las hidroeléctricas y los regantes son enormes y los últimos fallos de la Corte Suprema han privilegiado la generación de energía por sobre los regantes. Entonces, esto va mutando en el tiempo. Ahora, dejarlo regulado en el código es imposible, porque sería ponernos una camisa de fuerza. ¿Alguna pregunta más? La última pregunta. Procedemos a las dos últimas preguntas y cerramos este panel. Bueno, solamente hacer un comentario por el caso de las forestales, si mal entendí, en el caso de las forestales no riegan, pero sí son parte del problema del acaparamiento, porque tienen solicitudes que no usan, pagan patente, pero no usan. Pero el caso, casi quería hacer un comentario con respecto a la reforma del Código de Aguas, porque en el caso de del proyecto que está todavía discutiéndose, establece el fin al procedimiento de regularización, tal cual está propuesto. No sé si lo conoce, entonces. ¿Qué? ¿Por la razón por la que está entrampado? Pone 5 años, claro. De hecho, faculta la DGA ahora en el proyecto para resolver las regularizaciones que ingresen, ¿cierto? Y pone 5 años. Deja excluido a los pueblos originarios ese plazo. Hay otro tema. No. También establece un fondo para promocionar, entre comillas, o fomentar, ¿no es cierto?, la regularización. Entonces, y ahí hay cosas que los conflictos se dieron también o problemas, por ejemplo, de derivar al juez de letra y permitir que el juez también contraviniera resoluciones, opiniones en el fondo técnica y atribuirse facultades de otorgar disponibilidad. Entonces, yo creo que la medida apunta en lo correcto, la reforma, porque también creo que las reformas son en la medida, no en la medida de lo posible, sino en la medida de lo que
lo que se puede planificar y avanzar en el marco legislativo que tenemos. Así que yo creo que, y lo que se avanzó en términos de fiscalización también es valorable, pero el tema de las regularizaciones, yo estoy de acuerdo que hay un problema y se está abordando. Yo espero que en esa parte del proyecto a lo menos pues se pueda avanzar. Sí. Hay una tremenda disputa también con la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Y qué es el tema? Ellos no quieren ponerle fin a este tema. Bueno, el proyecto se sigue el proceso de recepción de audiencia, pero la votación se detuvo hasta después de las elecciones también por eso, porque había un movimiento un poco exacerbado que no se ve en esta región, ¿eh? No se vive porque está en la zona central. Así es. ¿Ya? Así que los felicito también a los opositores por sus ponencias. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta. Mi pregunta es para la profesora Pilar. Usted en su ponencia mencionó que la regulación o las medidas presentadas por nuestro país eran inadecuadas. Pienso que es bastante vergonzoso. ¿Cómo se llega a ello? ¿No será que existe detrás una intención de quienes presentaron estas medidas que se tomen las menores posibles? ¿Y cómo se soluciona ello? Bueno, primero quizás es necesario contar brevemente el proceso para definir la Contribución Nacional de Chile. ¿Ya? Y en eso hubo 3 propuestas en realidad del Ministerio de Medio Ambiente que se sometieron a un proceso de consulta, o sea, se hicieron varios talleres en Santiago y en regiones para recoger opiniones y observaciones respecto de esas 3 propuestas. Y lo que sucedió después fue que esto se debía decidir a nivel de gobierno, con la participación de otros ministerios, y la verdad es que ninguna de las 3 propuestas fue la final. Y en esto hubo la definición fue bastante marcada por la opinión del Ministerio de Hacienda y de Energía, que no lo dijimos, pero la principal fuente de emisiones de Chile es el sector energía, incluyendo transporte. Y por ende, cualquier medida de mitigación o reducción de emisiones va a afectar fundamentalmente a ese sector. Y por supuesto la definición final era menos ambiciosa que las otras que proponía el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Quizás es entendible que los países en una primera etapa, o ciertos países, querían ser lo más conservadores posible en el compromiso de manera a estar seguros de poder cumplir, y fue lo que hizo Chile. Hay ciertos estudios en la Universidad de Chile que demuestran que haciendo lo mismo que estamos haciendo vamos a alcanzar la meta. Pero también recordemos que hay una obligación en el Acuerdo de París, que para mí realmente es el que fija un camino con un objetivo, ¿ya? Porque no están ahí las obligaciones o compromisos finales, pero sí nos fija un camino, y el camino es que cada 5 años vamos a tener que revisar esa contribución, y esa contribución se va a tener que revisar en miras a un mayor esfuerzo de los países. Yo creo que en ese sentido, en general, la política pública de Chile en su versión internacional e interna desde el Ministerio de Medio Ambiente ha sido bastante marcado por un compromiso bien fuerte. Y quizás ahora lo que faltan son estudios de los costos de seguir igual, porque los costos de seguir igual también son altos. Los costos de los desastres en Chile son altos y eso no está completamente cuantificado, y quizás cuando tengamos esa información a la vista va a ser mucho más fácil adoptar compromisos mucho más fuertes y mucho más ambiciosos, porque en esto también hay oportunidades para Chile. Entonces, los compromisos más ambiciosos no solo son costos para el sector energía, también hay beneficios en salud pública, y si los comparamos hay que ver dónde está el equilibrio, y quizás eso nos va a permitir avanzar hacia esfuerzos mayores. Agradecemos a todas sus preguntas, a los expositores, a don Pablo Oces McIntyre, a Pilar Moraga Sariego y don Ernesto Ravera Herrera por las exposiciones, a los asistentes en general,
Ahora, para finalizar, se le dará entrega de un presente y procedemos a invitar al próximo panel, que es el quinto panel, que se empezará a realizar a las 15 horas. Muchas gracias. Un gusto tenerlo acá exponiendo. Muchas gracias. Un placer que hayan asistido. No, Pablo, de las gracias. Que les he dado millones de veces, pero... Tomamos una foto. Una foto oficial. Antes de que nos vayamos. Sí. Obligado a ir allá. Quiero ir al sur poniente de la estructura. Sí. El